Te dije que empacara mis cosas, pero resulta que no tenía idea de cuáles eran realmente mías. Tomé la maleta más cara de mi armario y empecé a llenarla con joyas que mi hijo jamás había visto. En 2 horas, había destruido todos sus planes de herencia. Dinos tu ciudad abajo. Luego disfruta la historia y suscríbete para más. Mi nombre es Marta Valdés. Tengo 58 años y hasta hace 3 días creía que mi hijo Diego era un hombre decente. ¡Qué ingenua! Estaba preparando café en mi cocina cuando llegó el mensaje que cambiaría todo. Mamá, vendí la casa. Tienes 2 semanas para empacar tus cosas. Claudia y yo necesitamos el dinero para la casa nueva. Me quedé mirando la pantalla del teléfono como si fuera un jeroglífico egipcio. ¿Vendió la casa? ¿Mi casa? La casa donde crié a este desagradecido, donde lloré cuando murió su padre, donde había vivido los últimos 25 años. Le respondí inmediatamente: Diego, ¿de qué casa hablas? La tuya, mamá. Está a mi nombre desde que papá murió, ¿recuerdas? Te dije que era mejor para los impuestos. Ah, sí, los impuestos. Esa conversación después del funeral, cuando yo apenas podía pensar con claridad. Diego, tan solícito, tan preocupado por mi bienestar. Déjame manejar todo, mamá. Tú solo enfócate en sanar. Y como una tonta, firmé los papeles. ¿Y dónde se supone que voy a vivir? Escribí, aunque ya sospechaba la respuesta. Encontramos un lugar perfecto. Residencia San Miguel. Tienen actividades y todo. Será como unas vacaciones permanentes. Vacaciones permanentes. Qué manera tan creativa de decir asilo. Me senté en mi silla favorita, esa que Diego siempre criticaba por ser demasiado vieja. Y por primera vez en meses, sonreí de verdad. Pobre Diego. Si supiera lo poco que sabía sobre su madre. Fui al dormitorio principal y abrí el cajón secreto que había instalado cuando remodelamos la casa. Adentro, un folder manila con documentos que mi querido hijo nunca había visto. Escrituras de 3 propiedades en Mónaco. Estados de cuenta de inversiones en Suiza y mi favorito, los papeles de la empresa offshore que manejaba desde antes de conocer a su padre. Verán, cuando era joven, no era solo la esposa perfecta que Diego recordaba. Tenía 28 años cuando conocí a Roberto, el padre de Diego, y ya tenía un pequeño imperio de bienes raíces en Europa. Roberto sabía, por supuesto, pero nunca hablábamos de dinero. Él manejaba los gastos diarios, yo mantenía mis inversiones separadas. Después de su muerte, simplemente nunca mencioné estos detalles a Diego. Error mío, aparentemente. Tomé mi teléfono y marqué a mi abogado en Mónaco. Henry, habla Marta. Necesito acceso inmediato a la cuenta principal. Madame Valdés, qué gusto escucharla. ¿Todo bien? Digamos que mi hijo necesita una lección de humildad urgente. Henry se rió. Llevábamos trabajando juntos 15 años. Conocía mi sentido del humor. ¿Qué necesita? Primero, activa la transferencia automática. Quiero acceso completo a los fondos desde aquí. Segundo, busca las mejores propiedades disponibles en esta ciudad. Presupuesto ilimitado. ¿Entendido? ¿Algo más? Sí. Discreción absoluta hasta que yo diga lo contrario. Colgué y miré alrededor de mi hogar. Mi ex hogar, técnicamente. Diego pensaba que me había dejado sin opciones, que dependía completamente de él, que tendría que suplicar o aceptar su generosa oferta del asilo. Qué sorpresa le esperaba. Empecé a empacar, pero no como él esperaba. Saqué las maletas Louis Vuitton que había comprado en París hace 5 años, esas que guardaba para ocasiones especiales. Aparentemente, que tu propio hijo te traicione califica como ocasión especial. Mi teléfono sonó. Diego. ¿Mamá? ¿Ya empezaste a empacar? Sí, mi amor. Ya empecé. Perfecto. Te ayudo el fin de semana. Claudia dice que pueden donar tu ropa vieja y... No será necesario, Diego. Tengo todo bajo control. Pero mamá, hay muchas cosas. Los muebles, los electrodomésticos. No te preocupes por eso. Hubo una pausa. ¿Estás bien? Suenas muy calmada. ¿Por qué no habría de estarlo? Mi hijo me acaba de informar que vendió mi casa sin consultarme. ¿No debería estar celebrando? Mamá, no seas dramática. Es por tu propio bien. Por mi propio bien. Claro, tienes razón, Diego. Es exactamente lo que necesitaba. Después de colgar, me serví una copa del vino francés que tenía guardado y brindé hacia la foto de Roberto en la repisa. Mi amor,
Nuestro hijo está a punto de aprender que subestimar a una mujer nunca es buena idea. Al día siguiente, Henry me llamó temprano. Marta, encontré algo perfecto. Casa de época, 4 dormitorios, completamente restaurada. Está en el mejor barrio de la ciudad. Jardín espectacular. ¿Precio? 2 millones. Comprada. ¿Cuándo puedo firmar? Los documentos están listos. ¿Quiere verla primero? No es necesario. Confío en tu criterio. Esa tarde, mientras organizaba mis cosas realmente valiosas, sonó el timbre. Era Claudia, mi nuera, con cara de circunstancias. Marta, vine a hablar contigo sobre la mudanza. Qué considerada. ¿Café? Sí, gracias. Se sentó en la sala, mirando alrededor con esa expresión que reservaba para cosas que consideraba inferiores. Mira, sé que esto es difícil para ti. ¿Difícil? ¿Por qué habría de ser difícil? Bueno, dejar tu hogar, empezar de nuevo. Claudia, querida, tengo 58 años, no 88. Empezar de nuevo suena emocionante. Pareció desconcertada. ¿En serio? Completamente. De hecho, ya encontré un lugar nuevo. ¿En la residencia? ¿Ya escogiste habitación? Sonreí. ¿Algo así? No mentía técnicamente. Había escogido habitación. 4, para ser exacta. Marta, también quería hablar sobre tus gastos futuros. Diego y yo hemos estado revisando las finanzas y... ¿Mis finanzas? Bueno, sí, para asegurar que tengas suficiente para la residencia y... que he considerado de su parte preocuparse por mi estabilidad económica. Claudia se animó, pensando que finalmente estaba siendo razonable. Exacto. Por eso pensamos que sería mejor si nosotros manejamos tus cuentas, para evitar que cometas errores o que gastes su herencia. El café se le atragantó. No, no es eso. Claudia, aprecio su preocupación, pero mis finanzas están perfectamente manejadas. Pero Marta, sé realista. Con la edad, a veces se pierde la capacidad de... ¿La capacidad de qué? ¿De pensar? ¿De manejar dinero? No quise decir eso. Claro que sí. Me levanté. Pero no te preocupes. No habrá confusión sobre mi dinero. Después que se fue, me puse a reír. Realmente creían que era una viejita indefensa, dependiente de la caridad de mi hijo. Si supieran que sus ahorros para la casa nueva eran menos de lo que yo gastaba en zapatos al año. Esa noche, Henry me envió las fotos de mi nueva casa. Era perfecta, elegante, espaciosa, con una cocina que haría llorar a cualquier chef. ¿Y el jardín? Roberto habría quedado encantado. Marqué a Diego. Hijo, tengo buenas noticias sobre la mudanza. ¿Qué pasa, mamá? Ya no necesitas preocuparte por encontrarme lugar. Encontré algo perfecto. ¿En la residencia? ¿Cuál escogiste? No exactamente en la residencia. Encontré una casa. Silencio. ¿Una casa? Mamá, no puedes comprar una casa. No tienes... ¿No tengo qué? ¿Diego? Bueno, recursos para eso. Ah, más silencio. Mamá, sé práctica. Con lo que papá dejó, después de los gastos médicos y... Diego, mi amor, hay muchas cosas que no sabes sobre tu madre. ¿Qué quieres decir? Mañana en la tarde pasa por la casa. Tengo algo que mostrarte. Colgué antes de que pudiera responder. Mañana iba a ser un día muy interesante. La mañana siguiente me desperté sintiéndome como una adolescente planeando una travesura. Había dormido mejor que en meses, probablemente porque por primera vez en mucho tiempo tenía algo que esperar con ansias. Mi teléfono tenía 6 mensajes de Diego y 3 de Claudia. Los ignoré todos mientras preparaba café francés. Del bueno, no la marca barata que compraba cuando ellos venían de visita. A las 9 sonó el teléfono. Henry. Marta, los papeles están listos. ¿Quiere que vaya yo o prefiere venir a la oficina? Ven tú. Y Henry, trae champán. Del bueno. ¿Celebrando algo especial? La independencia. La mía. Henry llegó a mediodía con una botella de Dom Pérignon y una sonrisa cómplice. Era un francés elegante de 60 años que había manejado mis inversiones desde que Roberto murió. También era la única persona que realmente entendía mi sentido del humor. Madame, sus documentos. Puso el maletín sobre la mesa del comedor. Todo está en orden. La casa es oficialmente suya. Perfecto. ¿Y las transferencias? Completadas esta mañana. Tiene acceso total a sus cuentas desde aquí. Abrí el maletín y revisé los papeles. Escritura de la casa, estados de cuenta, documentos de transferencia.
Todo perfecto. Henry, una pregunta hipotética. Dígame, si alguien vendiera la casa de otra persona sin su consentimiento real, digamos aprovechándose de un momento de vulnerabilidad emocional, ¿eso sería legal? Henry arqueó una ceja. ¿Estamos hablando de su hijo? Hipotéticamente. Hipotéticamente, dependería de las circunstancias. Si hubo manipulación emocional o aprovechamiento de un estado de dolor, podría ser cuestionable legalmente. Interesante. ¿Quiere que investigue las opciones? Todavía no. Primero quiero disfrutar un poco el show. A las 3 llegó Diego, puntual como siempre. Traía esa expresión de paciencia forzada que reservaba para cuando creía que tenía que explicarme algo complicado. Hola, mamá. Claudia me dijo que ayer hablaron sobre finanzas. Así es, muy ilustrativo. Mira, sé que a veces te sientes independiente, pero tenemos que ser realistas sobre tu situación. Mi situación. Sí, económicamente hablando. Me serví una copa de vino. Eran las 3 de la tarde, pero era mi casa y mis reglas. Todavía. Diego, siéntate. Tenemos que hablar. Se acomodó en el sofá, con esa expresión que me decía que se preparaba para convencerme de algo. Hijo, ¿tú crees que conoces a tu madre? Por supuesto. Llevamos 30 años viviendo juntos, prácticamente. ¿Y qué sabes de mi vida antes de tu padre? Bueno, trabajabas en una oficina, ¿no? Papá nunca habló mucho de eso. Una oficina. Sonreí. Sí, se podría decir que era una oficina. ¿Por qué? Diego, antes de conocer a tu padre, yo no era solo una chica que trabajaba en una oficina. Tenía mi propia empresa, bienes raíces, para ser específica. ¿En serio? Nunca lo mencionaste. Tu padre sabía, pero después de casarnos decidimos mantener las finanzas separadas. Él manejaba los gastos familiares. Yo mantenía mis inversiones. Diego se veía confundido. ¿Qué inversiones? Fui al armario y saqué el folder Manila. Estas inversiones. Le pasé los documentos. Vi cómo sus ojos se movían de una página a otra, su expresión cambiando de confusión a sorpresa y finalmente a shock completo. Mamá, estos números no pueden ser reales. Son muy reales. Pero esto dice que tienes propiedades en Mónaco. 3, para ser exacta. ¿Y estas cuentas bancarias? Suiza. Muy conveniente para manejar inversiones internacionales. Diego se quedó callado por varios minutos, revisando cada documento. Mamá, esto dice que tienes millones. Varios millones, sí. ¿Desde cuándo? Desde antes de conocer a tu padre. He estado invirtiendo y reinvirtiendo durante 30 años. Pero, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué habría de hacerlo? Tu padre proveía para la familia perfectamente. Mi dinero era mío. ¿Papá sabía todo esto? Por supuesto. ¿Tú crees que habría estado casada 30 años con alguien que me ocultaba algo así? Roberto conocía cada propiedad, cada inversión. Diego se pasó las manos por el pelo. No entiendo. Si tienes todo este dinero, ¿por qué vivíamos tan normalmente? Porque tu padre y yo valorábamos la sencillez. No necesitábamos demostrarle nada a nadie. Pero yo pensé que cuando papá murió, quedaste sin mucho. Sin mucho. Diego, ¿de dónde sacaste esa idea? Tú siempre te preocupabas por los gastos, comprabas marcas baratas, te quejabas de los precios. Me reí. No pude evitarlo. Hijo, ser cuidadosa con el dinero no significa no tenerlo. Significa respetarlo. Tu padre me enseñó eso. Entonces, cuando me dijiste que firmaras los papeles de la casa para evitar impuestos, confié en ti. Error mío. Diego se puso pálido. Mamá, yo no sabía. Si hubieras sabido que tenías tu propio dinero, ¿qué habrías hecho diferente? No habría vendido tu casa. Pensé que te estaba ayudando, que necesitabas el dinero de la venta para vivir cómodamente. ¿Y la residencia San Miguel? Pensé que sería mejor para ti, más seguro, con gente de tu edad, gente de mi edad que no tiene opciones propias. Diego se veía genuinamente angustiado ahora. Mamá, esto es un malentendido terrible. Podemos arreglar todo, cancelar la venta, encontrar al comprador. No, Diego, no. La venta está bien. Ya encontré algo mejor. Le pasé los papeles de mi nueva casa. Esta vez el shock fue aún mayor. ¿Compraste esta casa? ¿En efectivo? Ayer. Pero, mamá, esta casa vale 2 millones. Lo sé. La pagué. Se quedó mirando las fotos de la casa nueva.
Era objetivamente hermosa y estaba en el vecindario más exclusivo de la ciudad. Es increíble. Gracias. Me mudo mañana. ¿Mañana? Pero necesitas ayuda. Necesitas tiempo para organizar. Diego, tengo una empresa de mudanzas profesional viniendo mañana temprano. Todo está organizado. ¿Una empresa de mudanzas? ¿Cuánto te va a costar eso? ¿Realmente me estás preguntando sobre costos? Se sonrojó. No, es que me siento terrible. Todo este tiempo pensé que estaba cuidándote, protegiéndote, y resulta que tu madre no necesita que la cuiden tanto como pensabas. ¿Estás enojada conmigo? Esa era buena pregunta. ¿Estaba enojada? Sí y no. Diego, estoy decepcionada. No porque vendieras la casa, honestamente, ya estaba lista para algo nuevo. Estoy decepcionada porque asumiste que era incompetente, que no podía manejar mi propia vida. Nunca pensé eso. Claro que sí, tú y Claudia han estado planeando manejar mis finanzas, ¿no? Para evitar que cometa errores. Se puso aún más rojo. Claudia mencionó algo así, pero te pareció razonable. Mamá, perdón, de verdad, no tenía idea. Lo sé. Y esa es exactamente la razón por la que no te lo había dicho. Diego se quedó callado, procesando todo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Voy a vivir mi vida, en mi nueva casa, con mi propio dinero. ¿Y nosotros? ¿Nuestra relación? Eso depende de ti, hijo. ¿Puedes respetar que tu madre es una mujer independiente capaz de tomar sus propias decisiones? Sí, claro que sí. Aunque esas decisiones no te parezcan apropiadas para mi edad, sí. ¿Y puedes disculparte con tu esposa por asumir que tenían derecho a controlar mi vida? Diego suspiró profundamente. Sí, lo haré. Perfecto. Entonces tal vez podamos arreglar esto. Se levantó para irse, luego se detuvo. Mamá, una pregunta más. Dime, ¿por qué decidiste contarme todo ahora? Sonreí. Porque, hijo, a veces las personas necesitan recordatorios de que las apariencias engañan. Tu madre no es la viejita indefensa que creías que era. Definitivamente no lo eres. Después de que se fue, llamé a Henry. ¿Cómo fue la revelación? Educativa, para todos nosotros. ¿Y ahora qué? Ahora celebramos. ¿Tienes planes esta noche? Para usted, madame, siempre tengo tiempo. Perfecto. Conozco un restaurante excelente. Y Henry, esta vez invito yo. La mudanza fue increíblemente satisfactoria. Ver la expresión de los trabajadores cuando llegaron a las 7 de la mañana y vieron que ya tenía todo perfectamente organizado y etiquetado fue el primer placer del día. El segundo fue cuando Diego y Claudia llegaron para ayudar y se encontraron con que los profesionales ya tenían todo bajo control. Mamá, deberías habernos dicho que habías contratado una empresa, dijo Diego, viendo cómo los hombres movían mis muebles con la precisión de una operación militar. ¿Para qué? Ustedes tenían sus propios planes. Claudia estaba parada en medio de la sala, mirando las cajas etiquetadas en francés e inglés, además de español. ¿Por qué algunas cajas dicen Fragile Art Collection? Porque contienen mi colección de arte. ¿Tienes una colección de arte? Claudia, querida, hay muchas cosas que no sabes sobre mí. No era mentira. Durante los últimos 30 años había adquirido varias piezas. Nada demasiado ostentoso, pero sí algunas obras de artistas emergentes que ahora valían considerablemente más de lo que había pagado. ¿Podemos ver?, preguntó Diego con curiosidad genuina. En la casa nueva, ahí tengo mejor espacio para exhibirlas. Henry llegó a las 9 con café francés para todos los trabajadores y champán para mí. Diego y Claudia no sabían qué hacer con esta versión nueva de su madre y suegra, la que tenía asistentes franceses elegantes y trataba a las empresas de mudanzas como si fuera algo normal. Madame, dijo Henry, los decoradores llegan a las 2. ¿Confirmo? Sí, perfecto. ¿Y el sistema de seguridad? Instalado ayer. Todo funcionando. Diego me miró con los ojos muy abiertos. ¿Sistema de seguridad? La casa nueva es considerable. Hay que protegerla. ¿Y decoradores? Los muebles que tengo están perfectos para una casa familiar normal. Para mi nueva casa necesito algunas piezas adicionales. Claudia finalmente encontró su voz. Marta, todo esto, ¿cuánto está costando? ¿Te preocupa el gasto? Bueno, sí. Aunque tengas ahorros, ¿esto parece excesivo? Un poco, sí. Me reí. Claudia, mi amor,
Cuando tienes tanto dinero como yo, gastarlo responsablemente es un arte. Si no lo usas, no tiene sentido tenerlo. Pero ¿no deberías ser más cautelosa? ¿Cautelosa con qué? ¿Con mi propio dinero? Henry intervino discretamente. Madame, si me disculpa, los números que revisamos ayer sugieren que sus gastos actuales representan menos del 3% de sus ingresos anuales por inversiones. Diego casi se atraganta con el café. ¿Ingresos anuales? Las inversiones bien manejadas generan retornos, hijo. No solo se mantienen ahí. ¿Cuánto generas al año? Suficiente para vivir muy cómodamente. Henry agregó casualmente. El año pasado fueron aproximadamente 800,000. Silencio total. Claudia se sentó en una caja porque parecía que las piernas no la sostenían. ¿800,000 al año? Fue un buen año, reconocí. Los bienes raíces en Europa han estado muy activos. Mamá, Diego se veía como si necesitara sentarse también. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Para qué? No necesitábamos el dinero para vivir. Tu padre tenía un buen trabajo, yo tenía mis inversiones. Todo funcionaba. Pero podrías haber vivido como una reina. ¿Y qué habría ganado con eso? ¿Impresionar a quién? ¿Para qué? Claudia habló muy lentamente. Marta, ¿te das cuenta de que todo este tiempo hemos estado preocupándonos por tu seguridad financiera? Me di cuenta ayer, ¿sí? Y mientras tanto yo tenía más dinero que ustedes dos juntos van a ganar en toda su vida. Otro silencio incómodo. No lo dije para lastimarlos, agregué más suavemente. Lo dije porque es la realidad. Ustedes estaban haciendo planes para una mujer que no existe. Yo no soy una señora mayor desamparada que necesita que la cuiden. Diego se pasó las manos por la cara. ¿Te imaginas lo que se siente darse cuenta de que has estado tratando a tu propia madre como si fuera incompetente? Probablemente similar a lo que se siente darse cuenta de que tu hijo te ve como un estorbo que hay que manejar. Tienes razón. Henry, que había estado observando todo con la discreta atención de alguien acostumbrado a dramas familiares millonarios, se acercó. Si me permiten, tal vez este es un buen momento para un nuevo comienzo. Todos han aprendido algo importante hoy. ¿Tú qué opinas, Henry?, preguntó Diego. Opino que su madre es una de las mujeres más inteligentes que conozco, financieramente hablando, y opino que ustedes son afortunados de tenerla. Definitivamente, murmuró Claudia. A las 2 llegaron los decoradores, una pareja gay absolutamente encantadora de Nueva York que Henry había recomendado. Se enamoraron inmediatamente de la casa nueva y empezaron a hacer planes fabulosos para cada habitación. Marta, querida, dijo James, el más alto de los dos, esta casa es un sueño. Con tu colección y nuestras ideas va a quedar espectacular. Diego estaba fascinado viendo cómo discutían opciones de muebles que costaban más que su carro. ¿Ese sofá cuesta $15,000? Le susurró a Claudia. Y es el más barato que han mencionado, le susurró ella de vuelta. Michael, el otro decorador, me mostraba opciones en su tablet. ¿Qué opinas de esto para la habitación principal? Es italiano, hecho a mano, absolutamente hermoso. Me gusta. ¿Cuándo puede estar listo? 3 semanas, entrega urgente. Perfecto. Diego se acercó cuando los decoradores fueron a medir otra habitación. Mamá, ¿necesitas toda esta extravagancia? Diego, necesitar no es la palabra correcta. ¿Merezco vivir cómodamente después de 30 años siendo cuidadosa con mis gastos? Definitivamente. Pero es mucho dinero. Es mi dinero. Y he esperado mucho tiempo para gastármelo en mí. Claudia se unió a la conversación. No es por el dinero, Marta. Es que es un cambio tan grande. Ayer pensábamos que necesitaba caridad. Bueno, sí. Y hoy descubren que probablemente soy más adinerada que la mayoría de sus amigos. Definitivamente más adinerada, confirmó Diego tristemente. ¿Y eso los molesta? Se miraron entre ellos. No molesta, dijo Diego lentamente. Es más bien vergonzoso. Todo este tiempo actuando como si supiéramos más que tú, como si pudiéramos tomar mejores decisiones. Ustedes tomaron decisiones basadas en información incorrecta. No es su culpa que yo no hubiera compartido todos los detalles. ¿Pero por qué no compartiste?, preguntó Claudia. ¿No confías en nosotros? Buena pregunta. ¿Por qué no había dicho nada? Honestamente, nunca pensé que fuera relevante. Ustedes tenían su vida, yo tenía la mía.
Después de que Roberto murió, estaba de luto. Era más fácil mantener todo igual. Pero cuando empezamos a hablar de tus finanzas limitadas, me parecía curioso que asumieran eso sin preguntar. Henry se acercó. Madame, el equipo de seguridad necesita sus preferencias para los códigos. Voy enseguida. Diego, Claudia, ¿quieren ver la casa nueva? ¿Podemos? Por supuesto. Al fin y al cabo van a ser mis invitados ocasionales. ¿Invitados ocasionales? Bueno, es poco probable que necesiten mudarse conmigo ahora que saben que no soy una viuda pobre, dije con una sonrisa. Diego se rió por primera vez en días. Definitivamente no eres una viuda pobre. No, soy una viuda rica con excelente gusto y una capacidad renovada de hacer exactamente lo que se me dé la gana. Eso suena increíble, la verdad. ¿Verdad que sí? El viaje a la nueva casa fue revelador. Diego y Claudia iban callados en el asiento trasero de mi nuevo Mercedes, otro capricho que había decidido darme, mientras Henry y yo discutíamos los detalles finales de la instalación. «Mamá», dijo Diego finalmente, «¿has sido infeliz? Todos estos años, ¿has estado fingiendo para nosotros?» No exactamente fingiendo, pero sí, contenida, limitándome a lo que pensé que era apropiado. ¿Apropiado según quién? Según las expectativas de una esposa y madre tradicional, supongo. Cuando llegamos a la nueva casa, Claudia se quedó con la boca abierta. «Marta, este lugar es una mansión. Es una casa grande, sí. Es hermosa. Era hermosa. Estilo colonial, perfectamente mantenida, con un jardín que se veía como algo sacado de una revista. ¿Vas a vivir aquí? ¿Sola?», preguntó Diego. «Por ahora sí, aunque estoy considerando contratar una empleada doméstica. No por necesidad, sino por conveniencia. Tiene sentido». Mientras recorríamos las habitaciones, podía ver que Diego y Claudia estaban procesando esta nueva versión de mí. La Marta que compraba casas millonarias casualmente, que tenía decoradores internacionales, que hablaba de empleadas domésticas como quien habla del clima. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Claudia mientras admiraba la suite principal. «¿Qué? Que esta versión de ti se siente más real, más como quien realmente eres». Eso me sorprendió. «¿En serio?». «Sí, la confianza, la manera en que manejas todo, te queda bien». Diego asintió. «Es verdad, es como si finalmente nos estuvieras mostrando quién has sido todo el tiempo». Tal vez tenían razón. Tal vez había estado ocultando más que solo mi dinero. Tal vez había estado ocultándome a mí misma. «Bueno», dije, «supongo que es hora de dejar de esconderse entonces». «Definitivamente es hora», acordó Henry con una sonrisa. Esa noche, cenando comida china en el suelo de mi nueva casa, los muebles llegaban al día siguiente, Diego hizo una pregunta que me cambió todo. «Mamá, ¿qué más no sabemos de ti?». La pregunta de Diego me acompañó toda esa noche. Mientras dormía en mi nueva habitación principal, en un colchón inflable porque los muebles llegarían al día siguiente, no podía parar de pensar en su curiosidad genuina. ¿Qué más no sabían de mí? La verdad era que había muchas cosas. 30 años de ser la esposa de Roberto y luego la madre de Diego, habían creado una versión editada de Marta Valdés. Una versión apropiada, contenida, predecible, pero la Marta real era mucho más complicada. A la mañana siguiente, mientras esperaba a que llegaran los muebles, decidí llamar a mi hermana Elena en Barcelona. Hacía 6 meses que no hablábamos. «¿Marta? Dios mío, qué sorpresa». «Hola, Elena, ¿cómo estás?» «Bien, bien». «¿Todo bien? Usualmente solo me llamas en Navidad». «Todo está más que bien. De hecho, te llamo con buenas noticias». «¿Qué pasó?» «Me mudé. Casa nueva. Muy bonita». «Qué bueno. ¿Y Diego te ayudó con todo?» En realidad, Diego está aprendiendo que su madre es más independiente de lo que pensaba. Elena se rió. «Por fin. Llevas años siendo demasiado cuidadosa con él». «¿Tú crees?» «Marta, mi amor. Desde que Roberto murió te convertiste en esta versión cautelosa de ti misma. Era como si tuvieras miedo de ocupar demasiado espacio». Elena siempre había sido directa. Era 3 años menor que yo, pero muchísimo más audaz. «Tal vez tienes razón. Definitivamente tengo razón. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes? Tú eras la que tenía todos los planes locos, todas las aventuras. Yo era la cuidadosa. Era verdad. Antes de Roberto, yo había sido intrépida. Había empezado mi primer negocio a los 23. Había viajado por toda Europa sola, haciendo tratos,
construyendo conexiones. Elena, ¿qué opinarías si te dijera que estoy pensando en hacer algo poco convencional? Diría que ya era hora. ¿Qué tienes en mente? No estoy segura aún, pero por primera vez en años, siento que puedo hacer lo que quiera. Eso es porque finalmente puedes. No tienes esposo a quien complacer. No tienes hijo de quien preocuparte por tu imagen. Eres libre, Marta. Libre. La palabra resonó de manera extraña. ¿Has pensado en visitarme?, preguntó Elena. Barcelona está hermosa en primavera. En realidad, eso no suena mal. En serio, ven por un mes. Podemos viajar, ir a París, tal vez Italia. Elena, ¿tú sabes que nunca mencioné mis propiedades en Mónaco a Diego? ¿Todavía? Marta, ¿por qué? Honestamente ya no lo sé. Bueno, tal vez es hora de dejar de compartimentar tu vida. Eres una mujer con recursos y opciones. Actúa como tal. Después de colgar con Elena, me sentí energizada de una manera que no había sentido en años. Elena tenía razón. Había estado pensando en pequeño, siendo cuidadosa, limitándome. Los trabajadores de la mudanza llegaron a las 10 con mis hermosas piezas nuevas, y pasé el día viendo mi casa transformarse en algo espectacular. Los decoradores se habían superado. Todo era elegante pero cómodo, sofisticado pero habitable. Diego apareció alrededor de las 4, mientras yo colgaba algunas de mis piezas de arte. ¡Wow, mamá! Este lugar se ve increíble. ¿Verdad que sí? Estoy muy contenta con cómo quedó. ¿Esa pintura es nueva? No la había visto. Esa la compré en París hace 5 años. Finalmente tengo espacio apropiado para mostrarla. ¿Has estado en París? Hice una pausa. Varias veces, en realidad. ¿Cuándo? Usualmente cuando tú estabas ocupado con el trabajo o la universidad. Nunca mencioné porque, honestamente, no sé por qué. Diego se sentó en una de mis sillas nuevas, una pieza hermosa que costaba más que su salario mensual, aunque no lo mencioné. Mamá, me empiezo a dar cuenta de que no te conozco para nada. Eso no es verdad. Sí lo es un poco. Todos estos años pensé que conocía todo sobre tu vida, y resulta que tienes toda esta otra existencia que nunca supe. Se veía genuinamente molesto, así que me senté frente a él. Diego, no es que haya estado intencionalmente ocultando cosas de ti. Es más que, después de que tu padre murió, me acomodé en esta rutina. Hogar, familia, precaución. Era más fácil. ¿Pero no eras feliz? Era contenta. Contenta no es lo mismo que feliz, pero se sentía seguro. ¿Y ahora? Ahora siento como si estuviera despertando después de un sueño muy largo. Diego sonrió un poco. ¿Y qué planes tienes para este despertar? Bueno, para empezar, tu tía Elena me invitó a Barcelona. ¡Tía Elena! Hace años que no sabemos de ella. Lo sé, otra relación que dejé deslizarse porque estaba siendo demasiado cuidadosa. ¿Vas a ir? Lo estoy considerando. Tal vez por un mes o algo así. ¿Un mes? Es mucho tiempo. Diego, tengo 58 años. Si no es ahora, ¿cuándo? Asintió pensativo. Tienes razón. Y honestamente, después de todo lo que ha pasado esta semana, creo que necesitas tiempo para procesar todo. ¿Tú estarías bien si voy? Mamá, la pregunta no es si yo estaría bien. La pregunta es ¿qué tú quieres hacer? Chico inteligente. Finalmente, empezando a entender. Hay algo más, dije cuidadosamente. ¿Qué? He estado pensando en expandir. ¿Expandir qué? Mis intereses de negocio. Mis propiedades en Mónaco están yendo bien, pero hay oportunidades en otros mercados también. ¿Cómo qué? Elena mencionó que el mercado inmobiliario de Barcelona está muy activo ahora mismo. Tal vez es hora de considerar algunas inversiones allá. Diego se recostó en su silla. Déjame ver si entiendo. ¿Estás pensando en no solo visitar España, sino también hacer inversiones de negocio allí? Posiblemente. ¿Algo más que debas saber? Sonreí. Bueno, Henri mencionó que hay una muy buena oportunidad en un proyecto de desarrollo hotelero en Niza. Un desarrollo hotelero. Hotel boutique. Muy exclusivo. Gran potencial. Diego empezó a reírse. Mamá, hace 3 días pensé que necesitabas ayuda manejando una cuenta corriente, y ahora estás hablando de inversiones hoteleras internacionales. La vida es graciosa así. Realmente lo es. Hizo una pausa. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Todos estos años, ¿fue frustrante estar casada con papá y fingir que no tenías tus propias ambiciones? Esa era una pregunta más profunda de lo que esperaba. Tu padre nunca me pidió que fingiera nada.
Esa fue mi elección. Lo amé y amé nuestra vida familiar. Pero tal vez sí sacrifiqué demasiado de mí misma en el proceso. ¿Te arrepientes? No. Pero me arrepiento de no haber encontrado mejor equilibrio. Me arrepiento de haberte enseñado que era menos capaz de lo que realmente soy. No me enseñaste eso. La sociedad me enseñó eso. Respuesta impresionante. Tal vez, pero tampoco corregí la suposición. Mi teléfono sonó. Henri. Madame, tengo noticias sobre la propiedad de Barcelona que discutimos. ¿Qué propiedad?, articuló Diego sin sonido. Levanté un dedo. Dime, Henri. El propietario aceptó su oferta. Felicidades. Ahora es dueña de un hermoso apartamento en el barrio gótico. Perfecto. ¿Cuándo puedo verlo? Cuando guste viajar. Todo está listo para su llegada. Excelente. Te haré saber mis fechas de viaje. Colgué y miré la cara atónita de Diego. ¿Compraste un apartamento en Barcelona? Esta mañana. Elena mencionó que su vecindario tenía un lugar hermoso en venta, así que le pedí a Henri que investigara. ¿Esta mañana? ¿Compraste un apartamento esta mañana? Era un buen precio. Y si voy a pasar tiempo allá, tiene sentido tener mi propio lugar. Diego se puso las manos en la cabeza. No puedo seguirle el paso a esta nueva versión de ti. Acostúmbrate. Esto es solo el comienzo. La llamada llegó a las 11 de la noche. 3 días después. Era Claudia llorando. Marta, perdón por molestarte tan tarde, pero no sabía a quién más llamar. ¿Qué pasa, Claudia? Es Diego. Está en el hospital. Mi estómago se hundió. ¿Qué pasó? Accidente de carro. Alguien se pasó un semáforo en rojo y le pegó. Está estable, pero tiene una pierna rota y algunas costillas lastimadas. ¿En qué hospital? Hospital General. Marta, estoy asustada y no sé qué hacer. Mis padres están fuera de la ciudad y yo simplemente... Claudia, respira. Voy para allá ahora mismo. ¿Vienes? Por supuesto que vengo. Es mi hijo. 30 minutos después estaba en mi Mercedes, manejando a través de la noche hacia el hospital. Henri había llamado ofreciéndose a manejar, pero necesitaba hacer esto yo misma. En el hospital, encontré a Claudia en la sala de espera, viéndose pequeña y perdida. Cualquier problema que hubiéramos tenido desapareció al instante. ¿Cómo está?, pregunté, sentándome a su lado. Mejor de lo que pensé. Los doctores dicen que no hay daño interno, solo la pierna rota y moretones. Pero Marta, cuando recibí esa llamada, lo sé, es aterrador. Seguía pensando en esta semana, en cómo te tratamos, y me sentí tan avergonzada. Aquí estás tú, viniendo a ayudarnos después de todo. Claudia, la familia es familia. Ahora mismo eso es lo único que importa. Salió un doctor y preguntó por la familia. Somos nosotras, dije, poniéndome de pie. El señor Valdés está despierto y pregunta por su familia. Se va a recuperar completamente, pero necesita cirugía en la pierna mañana en la mañana. ¿Podemos verlo? Por unos minutos. Diego se veía terrible, lastimado y pálido, con la pierna elevada y vendada. Pero cuando nos vio, su cara se iluminó. Mamá, ¿viniste? ¿Dónde más estaría? Perdón que te llamáramos tan tarde. Diego, cállate, ¿cómo te sientes? Como si me hubiera golpeado un camión, que es básicamente lo que pasó. Claudia tomó su mano. La cirugía mañana va a arreglar la pierna completamente. Vas a estar como nuevo. ¿Cuánto tiempo tomará la recuperación?, le pregunté a la enfermera. 6 a 8 semanas. Va a necesitar muletas y nada de manejar por al menos un mes. Vi la cara de Claudia caer. Ambos trabajaban, y con Diego sin poder manejar. ¿Me quedo con ustedes durante la recuperación?, dije sin pensar. Mamá, no. Tienes tus planes, Barcelona. Barcelona puede esperar, pero acabas de conseguir tu libertad. Diego, mi amor, libertad significa poder elegir lo que importa. Ahora mismo, tú importas. Claudia empezó a llorar otra vez. Marta, después de lo terribles que fuimos contigo, para. La familia no lleva cuentas. Nos quedamos hasta que terminaron las horas de visita. En el estacionamiento, Claudia claramente estaba luchando. Marta, no sé cómo vamos a manejar esto. Mi trabajo requiere viajes, y Diego obviamente no puede trabajar así. ¿Qué tal si me mudo temporalmente a su casa durante su recuperación? ¿Harías eso? Por supuesto. Pero ¿qué hay de tu hermosa casa nueva? Mi casa estará ahí cuando regrese. Además, será bueno pasar tiempo real con ustedes dos sin todas las complicaciones de esta semana. No te entiendo, dijo Claudia suavemente.
¿Qué quieres decir? Los tratamos horriblemente. Tratamos de controlar tu vida. Asumimos que no podías manejar tus propios asuntos. Básicamente, te tratamos como una carga. Y ahora, cuando necesitamos ayuda, simplemente estás aquí, sin resentimiento. Claudia, el amor no es condicional. La familia no es condicional. Esta semana nos enseñó lecciones importantes a todos, pero no borra 20 años de historia. Pero, ¿cómo puedes no estar enojada? Oh, definitivamente estaba enojada y herida. Pero ver a Diego en esa cama de hospital pone todo en perspectiva. La casa, el dinero, mis sentimientos heridos, nada de eso importa comparado con que mi hijo esté bien. Eres mejor persona que yo. No, soy solo una madre, y he aprendido que tener razón no es tan importante como estar presente. Al día siguiente, mientras Diego tenía cirugía, me mudé a su cuarto de huéspedes temporalmente. Henry ayudó a coordinar todo, que mi empleada doméstica revisara mi casa nueva, reenviar mi correo, asegurar que todo se mantuviera organizado. ¿Estás segura de esto?, preguntó Henry mientras empacaba algo de ropa. Completamente segura. ¿Qué hay de Barcelona? Elena estaba muy emocionada. Elena entenderá. Y honestamente, Henry, esto podría ser exactamente lo que esta familia necesita. Tiempo para reconstruir sin todos los dramas y revelaciones. Es muy sabia, madame. O muy terca. A veces es difícil distinguir la diferencia. Cuando Diego llegó a casa del hospital 2 días después, tenía todo preparado. Comidas nutritivas hechas, su espacio de recuperación montado, medicamentos organizados. Mamá, no tenías que hacer todo esto. Quería hacerlo. Además, se siente bien cuidar a mi hijo otra vez. Aunque soy un hombre adulto que trató de meterte en un asilo, aunque sea eso. Los próximos días cayeron en una rutina. Las mañanas ayudaba a Diego con ejercicios y medicamentos. Las tardes, mientras él dormía, Claudia y yo hablábamos. Por primera vez realmente hablábamos, sin la incomodidad y suposiciones que habían dominado nuestra relación. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Claudia una tarde mientras doblábamos ropa. Claro. ¿Cómo lo hiciste? ¿Criar a Diego, ser esposa y aún así mantener todo ese imperio de negocios? Cuidadosamente, y con ayuda que probablemente no reconocí lo suficiente. ¿Qué tipo de ayuda? Henry, por uno, ha estado manejando el manejo día a día de mis inversiones por 15 años. Y había otros, contadores, administradores de propiedades, abogados. No manejas propiedades internacionales sola, pero aún así debe haber sido agotador. A veces, pero también energizante. Tener mis propios proyectos, mis propias metas, me mantenía aguda. Siento que me perdí después de tener hijos, admitió Claudia. Como si toda mi identidad se convirtiera en la esposa de Diego y la mamá de los niños. Eso es muy normal, y también temporal, si tú eliges que sea así. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tus hijos crecen. Tu identidad puede evolucionar. No hay fecha de vencimiento para los sueños personales. Fácil de decir cuando tienes millones de dólares. Me reí. Claudia, construí mi primer negocio exitoso con $500 y pura determinación. El dinero ayuda, pero no es lo que hace posibles los sueños. ¿En serio? En serio. Mi primera compra de propiedad fue un apartamento pequeño que compré con ahorros de trabajar 2 empleos. Lo arreglé yo misma y lo renté. Esa ganancia compró la siguiente propiedad. ¿Lo arreglaste tú misma? YouTube no existía entonces, pero las bibliotecas tenían libros sobre reparaciones del hogar. Aprendí todo. Plomería, pintura, trabajo eléctrico básico. Claudia me miró fijamente. No puedo imaginarte con herramientas eléctricas. Todavía las tengo, en una unidad de almacenamiento que he mantenido por años. ¿Por qué? Porque algunas habilidades no se pierden, y nunca sabes cuándo las podrías necesitar otra vez. Esa noche, mientras Diego veía televisión y Claudia trabajaba en su laptop, me encontré pensando en la invitación de Elena a Barcelona. Lo extrañaba, no solo el viaje, sino la emoción de planear algo solo para mí. Mi teléfono vibró. Mensaje de Elena. ¿Cómo está Diego? ¿Cuándo puedes visitar? Barcelona está hermosa ahora mismo. Miré alrededor de la sala. Diego se estaba sanando bien. Claudia parecía más relajada cada día. Y nuestras relaciones familiares eran más fuertes de lo que habían sido en años. Tal vez era hora de planear mi próxima aventura, pero esta vez no iría sola.
le respondí a Elena. Diego está muy bien. Pregunta, ¿cómo te sentirías sobre recibir 3 huéspedes en lugar de 1? Su respuesta fue inmediata. Aún mejor. ¿Cuándo? Sonreí y empecé a planear. Mi nueva vida apenas estaba empezando. 3 semanas después del accidente, Diego ya caminaba con una sola muleta, y yo había tomado la decisión más impulsiva de mi vida adulta. Reservé 3 boletos a Barcelona. ¿En serio vamos todos?, preguntó Claudia cuando le mostré las confirmaciones. Elena insistió. Dice que necesita conocer a la familia que me tuvo domesticada tanto tiempo. Diego se rió desde el sofá. La tía Elena suena problemática. Elena es problemática. Por eso la adoro. La recuperación había sido reveladora para todos nosotros. Sin las presiones del trabajo y la vida diaria, habíamos redescubierto cómo ser una familia sin agendas ocultas ni suposiciones incorrectas. Diego había madurado considerablemente. Tal vez el accidente lo había hecho reflexionar sobre las cosas importantes. Y Claudia había mostrado una vulnerabilidad que nunca le había visto antes. Marta, dijo Claudia esa tarde mientras empacábamos, ¿puedo preguntarte algo personal? Siempre. ¿Extrañas a Roberto? Quiero decir, ¿realmente extrañas estar casada? Era una pregunta honesta que merecía una respuesta honesta. Extraño la compañía. Extraño tener a alguien que conocía mi historia, mis chistes, mis hábitos. Pero también me doy cuenta que había partes de mí que enterré durante el matrimonio. No porque Roberto me lo pidiera, sino porque pensé que era lo que hacían las buenas esposas. ¿Cómo qué partes? Mi ambición, mi independencia, mi hambre de aventura, supongo. Claudia dobló una blusa pensativamente. Creo que entiendo. A veces siento que desaparecí cuando me casé con Diego. No desapareciste, solo te expandiste en direcciones diferentes. Hay una diferencia. ¿La hay? Claudia, mira esta semana. Manejaste el cuidado médico de Diego, coordinaste con el seguro, seguiste trabajando, mantuviste la casa. Esa no es una mujer desaparecida. Esa es una increíblemente capaz. Pero me sentí tan perdida cuando Diego se lastimó, como si no supiera cómo manejar nada. Eso es shock, no incompetencia. La crisis revela el carácter y el tuyo reveló fortaleza. ¿En serio piensas eso? Lo sé. Además, te casaste con mi hijo, criaste a mis nietos y me aguantaste durante 20 años. Si eso no es fortaleza, no sé qué es. Sonrió. La primera sonrisa genuinamente relajada que le había visto en años. Siéntase. Henry llegó esa noche para preparaciones finales. Había coordinado todo, nuestros vuelos, transporte terrestre en Barcelona y una sorpresa que no les había dicho a Diego y Claudia todavía. Todo está arreglado, reportó Henry. Elena tiene las llaves de su nuevo apartamento y las reservaciones del restaurante están confirmadas. ¿Qué reservaciones de restaurante?, preguntó Diego. Henry hizo planes para cenar mañana en la noche en Barcelona. ¿Algún lugar especial? ¿Qué tan especial?, preguntó Claudia sospechosamente. Digamos que Elena quería celebrar apropiadamente. Lo que no mencioné era que Elena había planeado una pequeña fiesta para presentarme a su círculo de amigas, mujeres exitosas, independientes, que según Elena, apreciarían conocer a la mujer que construyó un imperio en secreto. El vuelo a Barcelona fue tranquilo, y Diego se las arregló bien con sus problemas de movilidad. Mientras descendíamos sobre el Mediterráneo, sentí esa emoción familiar de aventura que había estado dormida por demasiado tiempo. Elena estaba esperando en el reclamo de equipaje, exactamente como la recordaba, pero más glamorosa. A los 55 se veía como si perteneciera en una revista, perfectamente arreglada, confiada, irradiando esa sofisticación europea que siempre había envidiado. «¡Marta!», me abrazó cálidamente. Luego estudió a Diego y Claudia con curiosidad genuina. «Así que esta es la familia que mantuvo a mi hermana escondida». «No quisimos esconderla», dijo Diego, inmediatamente encantado por la franqueza de Elena. «Por supuesto que sí, pero no fue malicioso. Las familias hacen eso a veces. Ponen a las personas en cajas y olvidan que esas personas podrían querer salirse». Claudia se rió nerviosamente. «Elena, no te andas con rodeos, ¿verdad? La vida es muy corta para la diplomacia, querida. Vengan, vamos al lugar nuevo de Marta. No lo han visto aún, ¿verdad?» El apartamento era impresionante. Ubicado en el barrio gótico, con paredes de piedra originales y amenidades modernas, se sentía como entrar a un cuento de hadas.
Ventanas grandes daban a una plaza tranquila donde los locales se sentaban en cafés y los niños jugaban. «Marta, esto es increíble», susurró Claudia. «¿Compraste esto?», preguntó Diego, pasando la mano por la pared de piedra antigua. «El mes pasado. Elena lo encontró para mí». «La mejor inversión que has hecho», dijo Elena con orgullo. «Este vecindario solo se aprecia en valor y la calidad de vida es incomparable». Mientras nos acomodábamos para la noche, Elena abrió una botella de vino local y empezó a contar historias sobre su vida en Barcelona, su galería de arte, su negocio de viajes, su círculo de amigas que incluía artistas, empresarias y mujeres que se niegan a actuar su edad. «Mañana en la noche», anunció Elena, «celebramos a Marta apropiadamente. He invitado a algunas amigas que creo que les van a gustar». «¿Qué tipo de celebración?», pregunté cautelosamente. «Nada elaborado, solo cena con algunas personas fascinantes. Confía en mí, debería haber sido más sospechosa». Al día siguiente exploramos Barcelona como turistas, pero podía ver que Diego y Claudia me veían diferente en este ambiente. Aquí, con Elena como nuestra guía, yo no era la madre de Diego o la viuda señora Valdés. Era Marta, la hermana exitosa de Elena, la mujer que era dueña de este hermoso apartamento en una de las ciudades más deseables de Europa. «Pareces diferente aquí», observó Claudia mientras caminábamos por el Park Güell. «¿Diferente cómo?». «Más tú misma, supongo. Más como la mujer que compró esa casa en casa». Diego asintió. «Es verdad. Caminas diferente aquí, más confiada. Tal vez porque aquí nadie tiene ideas preconcebidas sobre quién debería ser». Elena, que había estado escuchando, agregó. «O tal vez porque aquí no estás tratando de encajar en las expectativas de nadie más». Esa tarde, mientras Diego descansaba su pierna y Claudia fue de compras, Elena y yo nos sentamos en un café cerca de mi apartamento, teniendo nuestra primera conversación real en años. «Así que dime», dijo Elena sobre Cortados Perfectos, «¿qué provocó este despertar? Porque la Marta que conocí antes de que Roberto muriera ya estaba empezando a desaparecer». Diego trató de meterme en un asilo. Elena casi se ahoga con su café. «¿Qué?». Le conté toda la historia. La venta de la casa, la residencia San Miguel, la revelación de mi dinero, todo. «Dios mío, Marta, tu propio hijo. No sabía sobre mis finanzas. Honestamente pensó que estaba ayudando. Pero aún así, tomar esas decisiones sin preguntar, lo sé, fue una llamada de atención. ¿Y ahora? Ahora estoy tratando de descubrir quién soy realmente, sin todos los roles y expectativas». Elena se recostó en su silla. «Bueno, esta noche tendrás una muestra de quién podrías ser. Mis amigas te van a amar». «Elena, ¿qué exactamente planeaste para esta noche?». «Nada aterrador. Solo cena con algunas mujeres que creo que encontrarás inspiradoras». «¿Qué tipo de mujeres?». «Exitosas, independientes. Mujeres que no dejaron que el matrimonio o la maternidad las definiera completamente». Esa noche, Elena nos llevó a un comedor privado en un restaurante exclusivo en el Eixample. Cuando llegamos, me di cuenta que algunas amigas significaba 12 mujeres dinámicas de 40 a 70 años, todas claramente exitosas y sofisticadas. «Señoras», anunció Elena cuando entramos, «conozcan a mi hermana Marta, de la que les he estado hablando». Durante las siguientes 3 horas, me encontré en la conversación más estimulante que había tenido en décadas. Estas mujeres eran empresarias, artistas, ejecutivas, todas con historias fascinantes sobre reinventarse, tomar riesgos, negarse a aceptar limitaciones. «Así que Marta», dijo Carmen, una mujer de mi edad que había empezado una compañía de tecnología a los 50, «Elena nos dice que has estado escondiendo tu perspicacia de negocios por años. No escondiendo exactamente, más como compartimentalizando». «Ah, sí», se rió Pilar, una dueña de galería. «La vida compartimentalizada. Hice eso durante mi primer matrimonio. Casi mató mi creatividad». «¿Qué cambió?», pregunté. Me di cuenta que fingir ser más pequeña de lo que era no servía a nadie. No a mi esposo, no a mis hijos y definitivamente no a mí. Diego y Claudia estaban fascinados, escuchando conversación que iba desde estrategias de negocios hasta aventuras de viaje, hasta discusiones sobre edad y libertad que nunca habían escuchado antes. «Lo que pasa con ser mujer de más de 50», dijo Beatriz, una empresaria del vino,
es que finalmente dejas de preocuparte por la aprobación de otras personas. Es liberador. ¿Pero cómo equilibras las responsabilidades familiares?, preguntó Claudia. No equilibras, dijo Carmen. Integras. La familia es parte de tu vida, no toda tu vida. Fácil de decir, murmuró Claudia. Difícil de practicar, acordó Beatriz, pero necesario para la cordura. Mientras la noche progresaba, me di cuenta que esto era lo que había estado perdiendo. Relaciones entre pares con mujeres que entendían ambición, independencia y la complejidad de vivir plenamente. Marta, dijo Elena hacia el final de la noche, Carmen tiene una propuesta para ti. ¿Qué tipo de propuesta? Carmen sonrió. Estoy expandiendo mi negocio a Latinoamérica. Necesito una socia que entienda ambos mercados y tenga los recursos financieros para invertir. Elena mencionó que podrías estar interesada en nuevas aventuras. Mi corazón empezó a latir más rápido. Dime más. Consultoría en tecnología para pequeñas empresas. Mercado enorme, competencia mínima en ciertas áreas. Tengo la experiencia, pero necesito capital y conexiones. ¿Cuánto capital? La inversión inicial sería alrededor de 500,000. Estimación conservadora es que podríamos ver retornos del 20% dentro de 2 años. Diego casi se le cae la copa de vino. ¿500,000? Es una cantidad razonable para este tipo de aventura, dije casualmente, aunque por dentro estaba emocionada. Esta era exactamente el tipo de oportunidad que había estado buscando. ¿En serio estás considerando esto?, preguntó Claudia. En serio estoy considerando todo en estos días. Carmen sacó su teléfono. Puedo enviarte mi plan de negocios esta noche. Elena tiene mi información de contacto. Perfecto. Envía todo. Después de la cena, mientras caminábamos por las calles tranquilas de Barcelona, Diego estaba inusualmente callado. ¿Qué estás pensando?, pregunté. Estoy pensando que nunca realmente conocí a mi madre. ¿Eso es malo? No. Es emocionante en realidad, pero también un poco intimidante. ¿Por qué intimidante? Porque ahora tengo que estar a la altura de tener una madre tan impresionante. Claudia se rió. Diego, tu madre siempre fue impresionante, solo que no nos dimos cuenta. ¿Verdad?, acordó. Pero ahora es más difícil ignorarlo. De vuelta en el apartamento, mientras Elena y yo nos sentamos en la terraza con una copa de despedida, me hizo la pregunta que había estado esperando. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente qué? Ser tú misma otra vez. Pensé en eso, como despertar después de una siesta muy larga. Bien, porque Marta, esto es solo el comienzo. ¿Qué quieres decir? Elena sonrió misteriosamente. Mañana te llevo a algún lugar especial. Hay algo que necesitas ver. ¿Qué tipo de algo? Confía en mí. Esas palabras, como estaba a punto de descubrir, cambiarían todo. El destino misterioso de Elena resultó ser un viaje de 40 minutos fuera de Barcelona a una propiedad que parecía algo de un sueño. Colinas ondulantes cubiertas de viñedos, un monasterio renovado que databa del siglo XV y vistas que se extendían hasta el Mediterráneo. Elena, ¿qué es esto? Esto, mi querida hermana, es tu herencia. ¿Mi qué? Diego y Claudia, que habían insistido en venir a pesar de las insinuaciones de Elena de que esto era negocio familiar, estaban parados a mi lado en silencio atónito. El viñedo de papá, continuó Elena como si nada. El que ayudaste a comprar en 1985, pero nunca reclamaste tu parte. Mis piernas casi me fallaron. El viñedo todavía está, no solo todavía está aquí, sino próspero. Cuando papá murió, su testamento especificó que el 50% te pertenecía, pero estabas lidiando con la enfermedad de Roberto y nunca lo perseguiste. He estado manejando tu parte por 10 años. Elena, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, hermana, que eres dueña de la mitad de uno de los viñedos boutique más exitosos de Cataluña. Caminamos por la propiedad mientras Elena explicaba. Después de que nuestro padre murió, había descubierto que había puesto el viñedo a nombre de ambas. Pero yo había estado tan abrumada con el tratamiento de cáncer de Roberto que nunca seguí con el papeleo de la herencia. Seguía queriendo decirte, admitió Elena, pero parecías tan enfocada en ser la esposa y madre perfecta. No estaba segura si querrías la complicación. ¿Entonces lo has estado manejando sola? Con un equipo fantástico. Miguel, el vinicultor, ha estado aquí 15 años. Sofía maneja la distribución. Carlos maneja los tours y eventos. ¿Tours y eventos? Marta,
Este lugar genera casi 2 millones de euros anuales. Ventas de vino, eventos de bodas, retiros corporativos. Es una operación completa. Diego se sentó pesadamente en un banco de piedra. ¿2 millones euros? Tu parte de madre es 1 millón por año, dijo Elena con orgullo, lo cual he estado invirtiendo para ella en varias cuentas. Elena, dije lentamente, ¿me estás diciendo que he estado ganando 1 millón de euros anuales por los últimos 10 años sin saberlo? Sí, y todo está esperándote. Claudia hizo un sonido que podría haber sido risa o histeria. Marta, ¿te das cuenta lo que esto significa? Significa, dije, todavía procesando, que soy considerablemente más adinerada de lo que pensé que era. Considerablemente, acordó Elena alegremente. ¿Quieres ver los libros? La siguiente hora fue un borrón de documentos financieros, reportes de producción y estados de ganancia. El viñedo no solo era exitoso, era extraordinariamente rentable, con lista de espera para eventos y un contrato de distribución con restaurantes de alta gama por toda Europa. ¿Por qué no me dijiste antes?, le pregunté a Elena privadamente mientras Diego y Claudia exploraban los terrenos. Honestamente, te estaba protegiendo. Cuando Roberto se enfermó, desapareciste en modo de cuidadora. Luego, después de que murió, te volviste esta versión cuidadosa y contenida de ti misma. No pensé que estuvieras lista para este nivel de responsabilidad. ¿Y ahora? Ahora estás comprando apartamentos en Barcelona y considerando inversiones tecnológicas. Ahora pareces lista para cualquier cosa. Tenía razón. La Marta que había tenido miedo de gastar dinero en sí misma nunca podría haber manejado ser dueña de un viñedo exitoso. Pero la Marta que había comprado una casa de 2 millones de dólares sin parpadear, esa Marta definitivamente podía manejarlo. «¡Hay más!», dijo Elena con una sonrisa traviesa. «¿Más? La propiedad junto a nosotros está en venta. 1.500 acres con un castillo del siglo XVIII. Los dueños quieren retirarse. Elena, sería perfecto para expansión. Hotel de lujo, eventos exclusivos, tal vez hasta una escuela de cocina. ¿Cuánto? 8 millones de euros. Pero con el desarrollo correcto podría triplicar el valor del viñedo. Miré las colinas ondulantes, imaginando las posibilidades. Un centro de retiros de lujo. Destino de bodas. Instalación de entrenamiento corporativo. El potencial era enorme. «¡Marta!», gritó Diego desde el otro lado del patio. «Tienes que ver esta cocina». La cocina era verdaderamente espectacular. Calidad comercial, pero con encanto rústico. Perfecta para las clases de cocina que Elena había mencionado. «Todo este lugar es como un cuento de hadas», dijo Claudia, pasando las manos por los mostradores de piedra antigua. «¿Te gusta?», pregunté. «¿Gustarlo? Marta, es hermoso. Si fuera dueña de algo como esto, ¿qué harías con eso? Yo probablemente querría vivir aquí parte del tiempo, aprender sobre vino, tal vez escribir sobre viajes y comida. Interesante». Claudia nunca había mencionado intereses en escribir. ¿Escribes? Solía hacerlo. Antes de los niños, antes de todo. Siempre soñé con escribir de viajes, blogs de comida. ¿Qué te detiene? La vida, la realidad, el dinero. Claudia, dije cuidadosamente, ¿qué tal si el dinero no fuera un factor? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, hipotéticamente, si tuvieras la libertad de perseguir lo que te interese, ¿qué harías? Honestamente, pasaría 6 meses aquí, aprendiendo sobre vino y cultura europea, escribiendo sobre comida y viajes. Pero eso es solo una fantasía. ¿Por qué tiene que ser una fantasía? Diego se unió a nuestra conversación. Porque las fantasías cuestan dinero que la gente normal no tiene. ¿Qué tal si las personas no fueran completamente normales? Elena apareció con una botella de vino y 4 copas. Creo que es hora de un brindis. ¿Por qué? Por Marta finalmente reclamando su herencia completa, y por cualquier aventura que venga después. Mientras levantamos nuestras copas en la luz dorada de la tarde, con los viñedos extendiéndose sin fin a nuestro alrededor, me di cuenta que mi vida acababa de tomar otro giro dramático. Elena, quiero ver la propiedad adyacente mañana. ¿En serio? En serio. Y quiero reunirme con el equipo de desarrollo sobre planes de expansión. Marta, dijo Diego cuidadosamente, ¿estás pensando en comprar un castillo? Estoy pensando en construir un imperio. Claudia se rió, un sonido de puro deleite. Tu madre es absolutamente imparable. Siempre lo fue, dijo Elena. Finalmente,
Se está acordando de eso. La propiedad del castillo era aún más espectacular de lo que Elena había descrito. Parada en la torre principal, viendo 1500 acres de campo ondulante, me sentí como si estuviera viviendo en el sueño de alguien más. Los dueños actuales son suizos, explicó la agente inmobiliaria, una mujer elegante llamada Isabela. Han mantenido todo hermosamente, pero quieren regresar a Zúrich. ¿Y están firmes en los 8 millones? Podrían considerar 7,5 para una venta rápida. Me volví hacia Elena, quien estaba tratando de ocultar su emoción. ¿Qué piensas realmente? Creo que es la oportunidad de una vida. Combinado con el viñedo tendríamos casi 3,000 acres. El potencial turístico solo, pero es un compromiso enorme, mucho más grande que cualquier cosa que haya hecho antes. Marta, dijo Elena en serio, has pasado 30 años siendo cuidadosa. Tal vez es hora de ser audaz. Diego y Claudia estaban explorando el interior del castillo con Isabela, sus voces haciendo eco por los corredores de piedra. Podía escuchar la risa de Diego. Parecía genuinamente feliz por primera vez desde el accidente. ¿Hay algo más?, dijo Elena calladamente. ¿Más sorpresas? Carmen, ¿de anoche? Llamó esta mañana. Sus inversionistas quieren reunirse contigo la próxima semana sobre la aventura tecnológica. ¿En serio? Están muy interesados. Aparentemente, alguien con tu perfil, riqueza establecida, propiedades internacionales, experiencia de negocios. Es exactamente lo que necesitan. Mi perfil, me reí. Hace 6 semanas era solo la madre viuda de Diego. Nunca fuiste solo nada, Marta. La percepción de otras personas no cambia quién eres. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Henry. Urgente. Por favor, llama. Discúlpame, le dije a Elena, alejándome para llamar a Henry. Marta, tengo noticias sobre los asuntos de tu difunto esposo. ¿Los asuntos de Roberto? ¿Qué tipo de noticias? Asuntos financieros. Estaba revisando algunos documentos viejos para propósitos de impuestos y encontré algo inusual. Henry, ¿qué encontraste? Roberto tenía una póliza de seguro de vida que nunca cobraste. Una muy grande. Mi estómago se hundió. ¿Qué tan grande? $2 millones. ¿2 millones? Eso es imposible. Manejé todas las reclamaciones de su seguro después de su muerte. Esta era una póliza separada, aparentemente sacada a través de su empleador, pero manejada independientemente. Parece que la compañía pasó por una fusión después de que Roberto murió y el papeleo se perdió en la transición. ¿Me estás diciendo que han estado $2 millones sentados en algún lugar por 10 años? Estoy diciendo exactamente eso. Y Marta, con interés acumulado, ahora está más cerca de 2,8 millones. Me senté pesadamente en los escalones antiguos del castillo. Primero la revelación del viñedo de Elena, ahora esto. Henry, ¿cómo es esto posible? Burocracia corporativa, comunicación pobre. Honestamente, pasa más seguido de lo que pensarías. Pero contacté a la compañía de seguros y verifiqué todo. El dinero es legítimo y legalmente tuyo. ¿Qué necesito hacer? Nada. Estoy manejando todo el papeleo. Los fondos deberían estar disponibles dentro de 2 semanas. Colgué y miré los viñedos extendiéndose abajo de mí. En menos de 2 meses había pasado de alguien que se preocupaba por los precios de los víveres a alguien con activos líquidos en exceso de... Ni siquiera podía calcularlo apropiadamente. ¡Marta!, gritó Claudia desde dentro del castillo. ¡Tienes que ver esta biblioteca! Me reuní con el grupo, todavía tambaleándome por las noticias de Henry. La biblioteca era verdaderamente magnífica. 2 pisos de estantes del piso al techo, con textos antiguos y primeras ediciones. ¿Puedes imaginar vivir aquí?, suspiró Claudia. En realidad, sí puedo, dije impulsivamente. Todos se voltearon a mirarme. Marta, dijo Diego cuidadosamente, por favor dime que no estás considerando en serio comprar un castillo. ¿Por qué no? Porque es una locura, porque es enorme, porque estarías viviendo en España, porque no es lo que se supone que hagan las madres viudas. Diego se detuvo a medio enunciado. No es eso lo que quise decir. ¿No es eso? Elena observó este intercambio con interés, pero no dijo nada. Mamá, es una decisión tan grande. ¿Estás segura de que estás pensando claramente? Diego, mi amor, he estado pensando claramente por primera vez en décadas. Pero esto es tan diferente de cualquier cosa que hayas hecho. Exactamente. Eso es lo que lo hace emocionante.
Isabela se aclaró la garganta cortésmente. Tal vez les gustaría ver el resto de la propiedad antes de tomar cualquier decisión. Por las siguientes 2 horas, recorrimos cada rincón de la finca. Jardines formales que necesitaban restauración, una pequeña capilla perfecta para bodas, establos que podrían convertirse en alojamiento de lujo y posibilidades sin fin para desarrollo. Los impuestos de la propiedad solos deben ser enormes, dijo Claudia prácticamente. En realidad son bastante razonables, dijo Isabela. Las leyes fiscales españolas favorecen proyectos de desarrollo rural. ¿Y personal?, preguntó Diego. Los dueños actuales emplean 12 personas tiempo completo. Todas han indicado que les gustaría quedarse con nueva administración. Mientras manejábamos de vuelta a Barcelona esa noche, el carro estaba inusualmente callado. Finalmente, Diego habló. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Estás huyendo?» «¿De qué?» «De nosotros. De tu vida vieja. De... no sé, ¿la realidad?» Era una pregunta justa que merecía una respuesta pensada. «Diego, hace 3 meses trataste de meterme en un asilo porque pensaste que no podía manejar mis propios asuntos. Hoy estoy considerando comprar un castillo porque puedo permitírmelo y porque me emociona. ¿Cuál de esas se siente más como la realidad para ti? Cuando lo pones así, lo único de lo que estoy huyendo es de la versión de mí misma que dejó que las expectativas de otras personas dictaran mis decisiones. ¿Y si no entendemos esas decisiones? Entonces tendrán que confiar en que yo sí las entiendo». Claudia se volteó desde el asiento delantero. «Marta, ¿puedo decir algo?» «Siempre. Creo que deberías comprar el castillo». «¿En serio?» «En serio. Porque verte estas últimas semanas, eres como una persona completamente diferente. Estás más feliz, más confiada, más tú misma. Y si comprar un castillo te hace sentir así, entonces compra el maldito castillo». «¡Claudia!», protestó Diego. «No, Diego. Tu madre ha pasado décadas cuidando a todos los demás. Si quiere gastar su dinero en algo que la hace feliz, deberíamos apoyarla. Pero es un riesgo tan grande». «Diego», dije gentilmente, «tengo más dinero del que puedo gastar en 3 vidas. El riesgo no es financiero. Entonces, ¿qué tipo de riesgo es? El riesgo es que podría ser realmente feliz». Eso dejó a todos callados. «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena. «Quiero decir que por 30 años he estado cómoda siendo cuidadosa, siendo apropiada, siendo lo que todos esperaban que fuera. Ser verdaderamente feliz. Eso es lo más aterrador de todo. ¿Por qué? Porque las personas felices toman decisiones audaces, ocupan espacio, se niegan a achicarse para la comodidad de otras personas. ¿Y eso te asusta? Me aterroriza y me emociona más que cualquier cosa en años». 6 meses después, estaba parada en el patio principal de lo que todos ahora llamaban el Castillo de Marta, viendo mi primera celebración de fiesta de boda desarrollarse bajo las estrellas. La restauración había sido completada en tiempo récord. El hotel de lujo estaba reservado sólido por los próximos 2 años, y el lugar de bodas tenía una lista de espera que se extendía hasta la década siguiente. La aventura tecnológica de Carmen había excedido todas las proyecciones, generando retornos que hicieron sonreír hasta a Henry con satisfacción. El viñedo había ganado 3 premios internacionales bajo el manejo de Elena, y mi apartamento de Barcelona se había vuelto mi residencia principal. Pero ninguno de esos logros se comparaba con ver a Diego y Claudia bailando en el patio con sus hijos, que habían volado desde América para la celebración de gran apertura. «Nada mal para una mujer que hace 6 meses estaba destinada a un asilo», dijo Elena, uniéndose a mí con 2 copas de nuestro vino premiado. «Todavía no puedo creer que esta sea mi vida. Créelo, tú construiste esto. Nosotras construimos esto». «No, Marta. Yo manejé algunas inversiones y mantuve un viñedo. Tú tomaste un salto de fe que la mayoría de la gente nunca consideraría». Tenía razón. La decisión de comprar el castillo había sido el catalizador para todo lo demás. La compañía tecnológica de Carmen ahora tenía oficinas en Barcelona, Madrid y Ciudad de México. El viñedo se había expandido a producción orgánica y atraído inversionistas de toda Europa. Y el castillo se había vuelto algo mágico. «¡Mamá!», gritó Diego, acercándose con sus hijos. «Sara y Marcus quieren ver la bodega de vinos de su abuela». «La bodega de vinos de su abuela»,
Me encantó cómo sonaba eso. Mientras recorríamos las bodegas restauradas, Sara, ahora de 16 años, hizo la pregunta que había estado esperando. Abuela, ¿cómo sabías que esto funcionaría? No lo sabía. ¿En serio? En serio. A veces las mejores decisiones se toman sin saber cómo resultarán. ¿Pero no tenías miedo? Aterrorizada. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Pensé la respuesta cuidadosamente. Estos eran los nietos de Roberto, los hijos de Diego, la próxima generación de nuestra familia. Lo que les dijera sobre riesgo y coraje importaría. Porque tener miedo de algo que quieres es diferente de tener miedo de algo que no quieres. Tenía miedo de fallar, pero tenía más miedo de nunca intentar. Eso tiene sentido, dijo Marcus, quien a los 14 se estaba volviendo todo un filósofo. Además, agregué con una sonrisa, tu abuelo siempre decía que las mejores aventuras empiezan con las palabras «¿Qué tal si? ¿Qué tal si compras un castillo?», se rió Sara. Exactamente. Más tarde esa noche, después de que los últimos huéspedes se habían retirado a sus habitaciones y el personal había limpiado, Elena y yo nos sentamos en la habitación de la torre que se había vuelto mi oficina privada. A través de las ventanas podíamos ver las luces de Barcelona titilar en la distancia. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Elena. ¿Sobre qué? Sobre cualquier cosa. La casa que Diego vendió, la vida segura que dejaste, la versión de ti misma que dejaste atrás. Ninguno. Bueno, casi ninguno. ¿Casi? Me arrepiento de no haber hecho esto antes. Marta, lo hiciste cuando estabas lista. Eso es lo que importa. Tal vez. Pero pienso en todos esos años que pasé siendo tan cuidadosa, tan contenida. Esos años no fueron desperdiciados. Te prepararon para esto. Todo ese manejo cuidadoso de dinero y recursos, por eso puedes permitirte ser audaz ahora. ¿Realmente piensas eso? Lo sé. Además, ¿puedes imaginar si hubieras tratado de hacer esto hace 20 años? Diego te habría hecho internar. Nos reímos, pero había verdad en sus palabras. La Marta que había necesitado la aprobación de su hijo nunca podría haber construido este imperio. Esta Marta, que había aprendido a confiar en su propio juicio, era imparable. Mi teléfono vibró con un mensaje de Henri. Nueva oportunidad de propiedad en Toscana. ¿Interesada? Le mostré el mensaje a Elena. ¿Qué piensas? Creo que Henri te conoce muy bien. ¿Estás interesada? Tal vez. ¿Qué tal tú? ¿Lista para otra aventura? ¿Contigo? Siempre. Mientras miraba alrededor de mi hermosa oficina en mi increíble castillo en mi país adoptivo, rodeada de familia que finalmente entendía quién realmente era, me di cuenta de algo importante. Este no era el final de mi historia. Esto era apenas el comienzo. A los 59 años, finalmente había aprendido que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien estabas destinada a ser. Y quien estaba destinada a ser, aparentemente, era una mujer que compraba castillos, construía negocios y se negaba a dejar que las limitaciones de cualquier otra persona se volvieran suyas. Diego apareció en la puerta. «Mamá, nos vamos a dormir. Gracias por todo esto». «Gracias por qué». «Por mostrarnos que es posible reinventar completamente tu vida. Por probar que nuestras suposiciones sobre edad y comportamiento apropiado estaban equivocadas. Por ser lo suficientemente valiente para ser tú misma. Diego, mi amor, no me volví yo misma para enseñarles nada. Lo hice porque finalmente me di cuenta que la vida es muy corta para ser cualquier otra persona. Lo sé, pero aprendimos de todas maneras». Después de que se fue, Elena levantó su copa de vino. ¿Por qué brindamos esta noche? Pensé en todo lo que había llevado a este momento. La traición de Diego, que en realidad había sido un regalo. Las revelaciones de Henri sobre dinero que había olvidado que tenía. La paciencia de Elena con mis décadas de autolimitación. La oportunidad de negocios de Carmen. El dinero del seguro de Roberto que había aparecido como una bendición de más allá. Por herencias sorpresa. ¿Las físicas o las emocionales? Ambas. Chocamos copas mientras fuegos artificiales empezaron a explotar sobre Barcelona en la distancia. Algún festival local celebrando algo maravilloso. «Elena, ¿crees que Roberto estaría orgulloso? Roberto te amó lo suficiente para dejarte rica, independiente y libre para elegir tu propia aventura. Por supuesto que estaría orgulloso. ¿Incluso del castillo? Especialmente del castillo. Roberto siempre dijo que pensabas muy pequeño.
Nunca me dijo eso. Me lo dijo a mí. Solía preocuparse que estuvieras muy enfocada en ser lo que pensabas que él necesitaba en lugar de ser quien realmente eras. ¿En serio? En serio. Amó a la Marta cuidadosa y devota, pero también extrañó a la mujer aventurera con quien se había casado. ¿Por qué nunca dijo nada? Porque confió en que cuando estuvieras lista, encontrarías tu camino de vuelta a ella. Más fuegos artificiales iluminaron el cielo, reflejándose en las ventanas de mi castillo, iluminando los viñedos que se extendían hacia el horizonte. Elena tenía razón. Roberto me había dado todo lo que necesitaba para construir esta vida. El dinero, ciertamente, pero más importante, el tiempo para descubrir quién quería ser cuando ya no estuviera siendo cuidadosa. Mi teléfono sonó. Número español desconocido. ¿Sí? Señora Valdés, habla Isabela, de la agencia inmobiliaria. Tengo noticias emocionantes sobre la propiedad de Toscana. Miré a Elena, quien estaba sonriendo ampliamente. Dime todo, dije, alcanzando un cuaderno. Después de todo, ¿qué era un castillo más?